Ahora vamos a hablar sobre la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial tiene un periodo histórico importante, se desarrolló más o menos entre 1850 y 1950. Este periodo histórico es de gran trascendencia porque logró marcar dos momentos importantes de la historia del mundo. Primero, un reordenamiento en los cambios económicos y sociales, que son los principales, pero sobre todo sucedió porque teníamos dos características principales. La primera es que surgieron dos tipos de energía alternativa. Entre esos tipos de energía alternativa, el primero fue el petróleo y el segundo fue el uso de la electricidad. Hasta 1850 o principios finales del siglo XIX no se conocía el uso expansivo de estos dos materiales que permitieron un cambio social importantísimo. ¿Qué tenemos como resultado del petróleo, del uso del petróleo? Primero, el desarrollo de industrias, que es por lo que se llama industrial, el desarrollo de industrias diferentes a las que ya se conocían. Con la primera revolución industrial nosotros pudimos observar que el desarrollo del ferrocarril trajo consigo un arrastre tecnológico para el uso de la madera, para el uso del carbón expansivo. En ese sentido se desarrolló la industria de la minería, se desarrolló la industria de la maderería y también la industria del vestido. Pero es en esta etapa donde se impulsó todo el desarrollo como un boom tecnológico. El petróleo permitió el desarrollo de la industria, de varias industrias, entre ellas la del acero, porque se necesitaron muchas cosas para modificar el petróleo, la industria química, que permitió la transformación del petróleo, y por ejemplo la electricidad permitió otro tipo de industrias, como las industrias de los alimentos, el desarrollo de motores eléctricos, y conocimos inventos muy importantes, como, por ejemplo, vamos a ver, la segunda característica son los inventos. En estos inventos súper importantes que conocimos fue derivado de estas dos fuentes de energía, conocimos el automóvil, y con ello ahorita vamos a ver dos mecanismos de producción que se llamaron Fordismo y Taylorismo. Ajá. El uso del automóvil, conocimos todos los inventos de Edison con la electricidad, como por ejemplo el foco, los cables, el telégrafo y otros inventos que no son de Edison pero sí tienen que ver, como por ejemplo con Graham Bell, que es el teléfono. Estos, entonces, estamos hablando de las comunicaciones, y de este lado estamos hablando del uso masivo, del uso extensivo, por no decir masivo, de aparatos para el hogar. Otros inventos que también surgieron de aquí, de esta industria eléctrica, por ejemplo, que fue muy importante y que hoy por hoy lo seguimos viendo, es la industria del cine y de la fotografía. Ajá. Y entonces el tercer mecanismo más importante que tenemos es el que está relacionado con esto, que son los cambios industriales sociales. Industriales y sociales. Estos cambios industriales y sociales, primero, refiramos el Fordismo. El Fordismo tiene que ver con la cadena de producción. Un carro en este tiempo se producía por partes, incluso hoy se sigue produciendo por partes. Se tiene una banda transportadora en la cual una persona está poniendo unas llantas, aquí están poniendo un volante, aquí están pintando y aquí está saliendo un auto completo, por ejemplo. Pero no solo fue la industria del auto, asimismo se producían cualquier otro tipo de cosas bajo una producción en serie que permitía la producción masiva.
Y la otra es el Taylorismo. El Taylorismo es controlar los tiempos y movimientos de las industrias. Es decir, se comenzó a controlar cuánto se tardaba un obrero para producir una pieza, cuánto se tardaba en ponerla, qué herramientas necesitaba, si se tenía que mover o no. Y fue una forma de organizar la industria para la explotación de manera súper importante. Eso trajo consigo los cambios sociales. Los principales cambios sociales son una clase media creciente, porque no la tenemos del todo, y la clase obrera más marcada. Todo esto en un entorno de una economía globalizada, donde había intercambios hacia todo tipo de lados, sobre todo de las potencias mundiales hacia el mundo. ¿Cuáles eran las principales potencias? Eran Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Francia y una naciente Alemania que estaba tratando de apoderarse económica y socialmente del mundo, también políticamente. ¿Nos puedes decir un resumen? Bueno, la caracterización de la segunda revolución industrial fue, empezó desde 1850 a 1950 y hubo 3 cambios: energía, electricidad, inventos y cambios sociales. Y en energía fue el reemplazo de carbón por la energía y el petróleo, que así como sí mismo en los inventos fue de telégrafo o teléfono, el uso de automóviles, y en cambios sociales fue el control de tiempo y el cambio de movimiento y el Fordismo en un entorno mucho más global. Bueno, de eso básicamente se trata la segunda revolución industrial. Gracias por su atención. Hasta luego.